Comparto. Un segundo. No, pues no lo hice por la duda, digo, no lo voy a hacer dos veces y No, no no, es no, está necesario. bien, si no, me acordaba que me habías mencionado el tema. A Sí, ver, sí. todavía la gente va llegando al baile. Ahí está. Buenas noches, buenas noches. Ahí estoy escribiendo el correcto. Hoy no publiqué clase porque todavía no llegamos a ver la última que había subido, así que nada. Para Camila, no pasa nada. Listo. Ahí dejé el correo en el chat. Ahora se lo mando. Sí, Después me tranquila, olvido. no hay Si ningún no, pues problema. después me olvido. Bárbaro. Bueno, ¿cómo vamos con esta asignatura? ¿Sienten que están aprendiendo o están perdidos como turco en la neblina? A ver. Presente. Hola, Patricio. Vamos bien, profe, vamos bien. Vamos siguiendo, profe. Excelente, Vamos siguiendo. excelente. Buenísimo. Está muy bien. No, pero ¿saben que he escuchado gente que dice, bueno, fui a hacer un curso, estoy estudiando algo, y tienen al profesor del otro lado que es una metralla de conceptos y que no para, no pregunta, no se detiene a analizar un poco lo que está diciendo y a veces eso puede ser un tema. No es mi estilo, no me gustó nunca ese estilo, digamos, en particular. Por eso a veces me parece muy importante que ustedes se animen a preguntar lo que necesiten, no quedarme como un loro de este lado porque tampoco es la idea. ¿Mm? La idea es razonar juntos, es comunicarnos y interactuar con los conceptos, que es lo más importante, ¿no? Que es lo que se van a llevar. Eso quería decir, me parece importante y bueno, nada, que lo tengan presente. Gracias por escribir en el chat sus presencias. Tengo que pasar todo en el libro, todavía no lo toqué y son las 7:20. Alejandro. Sí, profe, la ventaja que, disculpe, estoy volviendo del trabajo. Tranquilo, no pasa nada. Este, estoy por juramento y Kramer, mucho tráfico. Pero volviendo al tema de lo que usted preguntó, Sí. lo bueno de todos los profesores que hemos tenido hasta ahora, no es para el chupamedia ni nada, Uh-huh. pero lo bueno es que usted estuvo del otro lado, que usted también lo dijo el otro día. Claramente. Entonces, pone su postura de profesor, pero también a la vez piensa como por ejemplo, algunos que directamente están estudiando la carrera y otros. Creo que te perdimos, Alejandro, ¿eh? O soy yo, no sé. Sí, se dejó Estamos escuchar. No, lo trabajando y perdimos. además estamos haciendo la carrera. La última parte no llegué a escuchar, Alejandro. Al final era Alejandro. No, que cada clase se va teniendo el concepto justo y si hay alguna duda, seguramente cada uno se lo va a preguntar o se lo mandará por mail. Ah, bueno, sí, sí, esa opción la tienen, o el campus tranquilamente, pero bueno, lo mejor que puede pasar es que aprovechen ahora que es tiempo real y vamos a poder interactuar de una manera más fluida, ¿no? Aparte hay cosas que uno después se olvida, dice, le iba a preguntar esto, pero se me escapó y me dio vergüencita, ¿no? Pierdan esa vergüenza porque Sí, no... no, lo ideal es romper el hielo y hacer Sí, todas las preguntas que sean necesarias. Sí, sí, totalmente. a derretirlo todo. Excelente. Yo la verdad que las calificaciones de, de la actividad 2 que estuvieron haciendo, en general, bastante bien. No era tan difícil. ¿Vieron? Es solamente hacerlo a conciencia y demostrar que entendieron el concepto, no mucho más. Y algunas partes es leer la guía, decir, esta lista dice esta cosa, esta lista dice esto, listo, esto es cualquier cosa, esto no, esto tampoco, esto, o sea, no es difícil. Solamente para fijar los conceptos, por eso se Sí, los sí. planteé de la manera, de esa manera quiero decir. A quien le haya faltado completarlo, por favor, no dejen de hacerlo porque van a pasar las clases
y es como que las ideas se van a ir aguando un poquito, por decirlo mal y pronto. Les sugiero que lo hagan en el corto plazo para que ya se lo saquen de encima también, ya que está. Bueno, tenemos por delante la tercera clase. Por otro lado, tenemos un partido hoy. Yo ni sé quién juega, les digo la verdad. Estoy más allá del bien y el mal. Pero bueno, vamos entonces a avanzar con los temas, ¿sí? La clase ya está disponible, la pueden descargar si no lo hicieron. Les sugiero que la tengan a mano. Voy a arrancar con la pantalla. A ver, ahí está. Listo, perfecto. Más allá de que ahora está más cerca el pizarrón, se ve mucho más limpio con pantalla compartida. Bien. ¿Se ve bien? ¿Todos tienen acceso Sí, sí. a la presentación? Se ve bien, profe. Sí, sí. Excelente. Yo voy a empezar a grabar. Ahí está. A ver a dónde me aparece. Acá. Genial. Lucio, datazo de vital importancia. Gracias una vez más por esto de la grabación. Bien, bárbaro. Tenemos por delante, como les decía, una introducción al análisis de sistemas. Nosotros, en este caso, estamos ya encarando... A ver, tenemos a alguien esperando para entrar. Axel, buenas noches. Llegaste justo. Teníamos por un lado... Disculpe, Sí, perdón. sí, no hay Una problema. consultita. El Sí. material que dijo que acaba de subir es la clase 3 que ya estaba, ¿puede ser o no? ¿O es un Correcto, material nuevo? claro, lo que yo dije justamente es eso, que ya está disponible de hace 2 semanas más o menos para que lo Ah, puedan. ok. Todavía no subí clase nueva porque el tema de hoy es todavía lo que está ahí en el campus. La semana que viene vamos con la 4 y ahí la vamos a estudiar en conjunto. Bien, ningún problema. Bueno, habíamos empezado con la revisión de las formas de catalogar un sistema para poder ser un poco más científicos, digámosle mal y pronto, a la hora de interpretar qué hay en un sistema, qué lo compone, cómo se maneja el concepto sistema, qué dinámicas presenta y evolucionando un poco la temática, vamos a pasar hoy a de estudiar un sistema a analizarlo como técnica, como estrategia de gestión de herramientas de software y en este caso manipulación de la realidad, que es lo que les había mencionado previamente. Nosotros a través de los proyectos de software estamos cambiando la realidad de las organizaciones. Es una responsabilidad muy grande y fallar en esto puede traer consecuencias hasta de hacer desaparecer a las organizaciones por no gestionar de forma eficiente tanto los recursos como los procesos y todas las cosas que resultan valiosas, ¿no?, para la organización. Y en ese sentido, nosotros hoy vamos a conocer a los profesionales y a las guías, digamos, a las personas o cargos que se utilizan en la lógica del análisis de sistemas para poder concretar esa gestión, esos proyectos, las definiciones y la toma de decisiones. Entonces, vamos a arrancar con el análisis de sistemas como definición. Acá es un poco de la mano de lo que hablábamos recién. La determinación o digamos como la función del análisis del sistema es elegir o determinar de qué manera un sistema está cubriendo todos los aspectos de manejo de información, de procesos y hacerlo de forma oportuna en cuanto a la entrega de información y comunicación. Recuerden que habían subsistemas dentro de los sistemas y hacer que eso se cumpla
de la mejor manera posible. Eso es cumplir en principio y después hacerlo con la el mínimo uso de recursos. Eso es lo que va a buscar el análisis de sistemas. Suena conciso, fácil, no sé, pero sí les confirmo que es metódico, es un poco por momentos, si uno no está acostumbrado, tal vez tedioso, pero cuando vemos las ventajas que tiene gestionar proyectos con esa perspectiva, es realmente importante y puede llegar a motivarnos para poder ser profesionales del área de sistemas, tal vez adoptando el perfil, ¿no? Que es la carrera que están haciendo, esa es la idea, justamente. Desarrollar el perfil metódico de trabajo, en particular para el análisis, que es una etapa muy compleja porque un buen análisis tiene buenos resultados y un mal análisis justamente pone en peligro muchos aspectos de la organización y de nosotros como equipo de desarrollo, líderes de proyecto o analistas que puedan estar trabajando en un equipo de desarrollo. Así que vamos a avanzar un poquito en cuanto a las características, en cuanto a la visión disciplinaria, es decir, como una forma de trabajo, una forma de uso de técnicas. Lo que plantea el análisis de sistemas es desde la perspectiva del cumplimiento de los objetivos, ¿no? Esto en cuanto al análisis va a determinar cuáles son los centros decisorios, va a estudiar quiénes son las cabezas de la organización, directivos, coordinadores, y todos los puntos donde se pueden tomar decisiones. Recuerden que teníamos decisiones operativas, decisiones estratégicas, y los mandos medios que tomaban esas decisiones estratégicas y las hacían llegar a las áreas operativas. Entonces, conocer definitivamente cuáles son esos puntos en la organización nos va a permitir evaluar qué información se necesita, que es el siguiente punto justamente, que va a ser una evaluación de requerimientos informativos. Recuerdo que dentro de las organizaciones se maneja el subsistema de comunicación y ese subsistema tiene que cumplir con ciertas características. Hay ámbitos donde tener un memo interno, que sea una herramienta solamente de la organización, puede ser útil, y en otras, con que usemos, por decir algo, ¿cómo se llama esta herramienta? Por ejemplo, el Microsoft Teams, o GitHub, o WhatsApp, pero WhatsApp ya es rústico. Creo que una organización que se maneja con WhatsApp se queda en el tiempo, pero para ciertas cosas puede ser útil. Por eso ahí estamos viendo requerimientos informativos. Hay comunicación en tiempo real, asincrónica, llamadas telefónicas, reuniones presenciales. Por eso la información se puede manejar de varias maneras. Les recuerdo que el concepto de información lo vamos a entender un poco mejor más adelante, pero va más allá de datos sueltos que andan dando vueltas. Y nosotros como analistas tenemos que ser capaces de, desde esa perspectiva de saber qué es información, quiénes la van a usar, cómo se toman decisiones y hacia qué áreas se desplazan esas decisiones, vamos a poder crear un sistema. Es decir, fíjense, como todo tiene un hilo conductor, no es casual nada de lo que se desarrolla en un proyecto de software, y la creación del sistema implica que en algún momento ese sistema va a ser usado. Entonces nosotros tenemos que programar esa implementación, que no es sencillamente probarlo, ya lo tenés funcionando, es una tarea de contención, de gestión de posibles fallos, de análisis de tiempos de respuesta, de consistencia en cuanto a la información que maneja ese sistema. Son varias aristas. En líneas generales sería validar la calidad del producto que acabamos de entregarle a nuestro cliente y tener un plan, digamos, de gestión de fallas. ¿Esto es claro? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, buenísimo. Estamos siguiendo.
Bárbaro. No quiero creérmela de que soy clarísimo explicando porque puede pasar que no. Así que aprovechen, insisto, en hacer consultas. Bien. Hasta este punto, recordemos la distinción. El estudio de la semana pasada era de los sistemas y ahora es el análisis de los sistemas como disciplina. Ahora, en ese sentido, nosotros vamos a poder tener una serie de consideraciones y es en cuanto a cuáles son los fines del sistema que vamos a crear y qué debería hacer un analista de sistemas para poder definir justamente las cosas que va a resolver ese sistema. Recuerden que es una herramienta para moldear la realidad, para corregir falencias, para alinear los procesos, encauzar las tareas que se hacen dentro de la organización y entre tantas otras cosas. Como ven, es muy amplio y eso, para que tenga claridad y se pueda meter, por decirlo de alguna manera, en un embudo donde se unan los criterios, porque están todas las ideas dando vueltas hasta que nosotros somos capaces de guiar todo este proceso. Como analistas deberíamos revisar objetivos, es decir, tener una lista de control o, por ejemplo, reuniones con quien va a contratar nuestro asesoramiento para poder tener objetivos claros de cara a la resolución de las problemáticas que puedan ser detectadas. Hablar con los usuarios es fundamental por un tema de que a veces puede pasar que nos juntamos con el director de la organización y nos dice, quiero un sistema que sirva para cobrar y que tenga 8 botones que hagan esto, esto y esto. Digo, sí, está bien, pero a ver, yo te tomo la propuesta, me la llevo como objetivo del proyecto pendiente de contrastarlo con los usuarios. Hay veces que un mal diseño de sistema puede generar que desarrollemos cosas inútiles o que no se terminen usando. Y eso es un riesgo que debemos evitar. Y justamente hablar con el usuario, que es quien va a terminar usando la herramienta, probablemente nos va a poder dar la visión de la operación constante, de saber qué pasa todos los días, de saber cada vez que carga las cosas, si hace falta que se actualice la imagen, la pantalla, salga de la ventana o quede ahí y abra un registro nuevo limpio. Esto es, no sé, mientras me van escuchando, no sé si aparece un poco la idea del valor agregado que le podemos dar a las herramientas, porque tener esa forma amigable, por decir de alguna manera, en cuanto a las operaciones que hace el sistema, es un valor agregado importante. A mí me ha pasado de tener herramientas que cuando terminaba de registrar algo tenía que cerrar la aplicación, volverla a abrir un registro nuevo en una etiquetera, por decir, por ejemplo. O sea, tener un mal diseño es complejo porque la calidad del producto justamente tiene mucho que ver con un diseño oportuno. Bueno, es un tema que vamos a ver un poco más en profundidad más adelante, pero es interesante ya ir entendiendo por qué es importante interactuar con los usuarios en todas las áreas que sea posible, que lo va a terminar usando es lo ideal porque ahí podemos definir mejor el diseño. Ahora, para seguir analizando la organización y para definir con claridad esos fines que vamos a obtener, tenemos que estudiar a los organigramas y a los cursogramas. Esto siempre y cuando existan de la organización, es decir, si hay un historial, poder acceder a él. Recuerdo, el organigrama es la herramienta que muestra la estructura jerárquica y las divisiones del trabajo dentro de la organización. Y por otro lado, los cursogramas, que son diagramas de flujo de procesos. Después los vamos a ver más detenidamente. Hoy solamente lo menciono para que se entienda que el analista, si encuentra esta documentación, es positivo que la estudie. Esto habitualmente puede pasar cuando hay una, digamos,
un sistema ya funcionando. Así que en líneas generales, digamos, el analista termina determinando qué datos son necesarios. El flujo de las tareas es las tareas más importantes que se van a llevar a cabo en la organización. Depende de la actividad, las tareas van a variar, pero hay un flujo. Para poder llegar a las metas de la organización, esa organización va a cumplir de forma reiterada con ciertas tareas, con ciertas cosas. Y después mejoras o reformas posibles. Recuerdo que sistema no necesariamente implica que haya una herramienta informática operando, sino que el sistema es mucho más amplio, entonces podemos modificar el sistema analógico, que puede ser, por ejemplo, no sé, maquinaria manual o cosas que no dejan registro digital, que pueden ser mejoras en la forma de manejar turnos, de manipular o de activar ciertas tareas que podrían hacerse, no sé, en contraturno o una vez por semana. O sea, son diferentes formas posibles de mejorar los procesos. Ahora, esto vamos a dejarlo ahí. Les pregunto a ustedes a ver si tienen idea qué es un analista de sistemas. A ver si alguien se anima a decirme qué es un analista de sistemas. ¿Qué piensan ustedes que hace? Creo que ya lo hablamos en alguna clase previa, pero tal vez hoy por hoy tienen otra visión. Así que me interesa escuchar qué les parece a ustedes qué hace un analista de sistemas. Bueno, profe, yo tengo amigas que son analistas de sistemas y ellas más o menos me han comentado de lo que hacen. Y, o sea, por ellas sé que se encargan prácticamente de lo que usted está diciendo. Ellas escuchan al cliente, ellos buscan esos requerimientos para poder hacer detalladamente lo que le van a dar al equipo para que continúen con el proyecto. Pero ellos básicamente lo que hacen es definir eso que el cliente quiere. Bien, o sea, en este caso, lo que te cuentan es que se manejan, digamos, mucho con los clientes para definir qué cosas están buscando. Sería como una especie de análisis funcional eso, ¿no? Claro, sí. Igual no todas cumplen el mismo rol, porque está la analista de proyecto, está ella que es como analista funcional como tal, y, o sea, cumplen roles diferentes. Hay una que es directamente con el cliente y la otra es como que va como ir detallando y que esos requerimientos que van, no sé cómo explicarlo, pero sé que los requerimientos que ellos van teniendo los va como perfeccionando y haciendo todo lo que son sus historias de usuario y bueno, y ya ahí se van metiendo dentro del papel. Se va haciendo, se va explayando, ¿no? El tema se va haciendo más amplio. Claro, sí, porque ellas incluso, o sea, una trabaja con historias de usuario, otra hace los manuales de usuario también, elaboran los tickets dentro de las herramientas y es como que van teniendo el seguimiento de ese proyecto que están ejecutando. Excelente, excelente. Qué lindo ejemplo que pones como para entender una parte, ¿no? Porque esto es una parte. Sí, es una parte del rol, de todo lo que cumple. Sí, pero bueno, es más o menos lo que he visto en ellas, porque las he visto trabajar, es lo que me comentan, y bueno, es más o menos lo que sé. Perfecto, perfecto. Sí, va muy de la mano de lo que estamos viendo hoy y lo que estamos por ver. Lo que pasa también con los analistas de sistemas, dependiendo del seniority, la experiencia que tengan, van a tener un montón de roles, funciones en el camino, entre ellas ingeniero o, como decías recién, el análisis funcional, armado de documentación. Hay un montón de cuestiones que hay que resolver y cerrar de cara a lo que es la construcción de una solución de software. Y bueno, acá viene el tema, ¿no? De que decimos, bueno, yo soy analista de sistemas, pero aparece
En una época se pensaba en el sistemas que te instala el Windows, ¿no? Es como muy amplio, es muy amplio y es como la pregunta, ¿y qué hace el de sistemas? Facundo, tiene en el chat, acá dice, el analista de sistemas para mí cumple un rol técnico de análisis en distintos ámbitos, en soporte técnico como desarrollo o programación, pero la carrera da una base general de todos los ámbitos relacionados a la tecnología. Todo el tiempo elabora un análisis tecnológico en el ambiente donde esté trabajando. Bueno, ahí va un poco de la mano y está bueno esto que mencionas porque el analista de sistemas es muy, muy amplio y más cuando empieza a estudiar tecnologías que ni siquiera están contempladas por la carrera de análisis de sistemas. Y empieza a desvirtuarse un poco, se desdibuja, ¿no?, el alcance del técnico en sistemas. Pero sí es cierto esto de la visión analítica, el perfil orientado a objetivos, es decir, resolver temas, y es muy interesante, la verdad que es muy interesante, en particular para ustedes que todavía están formándose en ese sentido, y detenernos a pensar en estas cosas no es un tema menor, en absoluto. Así que está buenísimo, la verdad. Que ustedes también tengan claro, es cierto esto de que es muy amplio, que son muchas cuestiones, y acá Gabriel está agregando, puede ser que el analista de sistemas estudia básicamente la interconexión entre cada sector u área. Yo te diría que sí, pero es una pequeña parte del análisis. O sea, fíjense cómo recién teníamos esta idea del estudio del subsistema de comunicación. Eso es una interconexión a través de la comunicación, ¿o no? Entonces ahí caemos también en ese tipo de análisis. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en la vida real tal vez nos sentamos a hablar con el gerente de sistemas, con el gerente del área de compras, el de ventas, el de stock o de presupuesto. No está mal, Gabriel, para nada. Es que como ustedes van agregando cosas, todas están bien, ese es el tema. Acá la interconexión puede transformarse, y esto ténganlo presente, como les decía recién. En la vida real tal vez la organización se manejó, no sé, 4 años hablando por teléfono, en los pasillos, organizando cosas, comiendo medialunas a la mañana con mate y todo de palabra. Y claro, nosotros tal vez tenemos algo de éxito como organización, pero nos está faltando formalizar todo eso, ser más profesionales, tener formas de documentar las cosas que se plantean más allá de un correo o de un WhatsApp. O sea, tener sistemas, tener herramientas de software robustas que permitan operar esa organización, permitiendo que el modelo esté a la altura de la realidad, que es lo que vimos la semana pasada. Entonces, es muy, muy amplio. Insisto, no hay nada mal de lo que están diciendo. A ver, ahí agregaron algo, capaz que hay algo mal. No necesariamente. A ver. Un poco de lo que ya hablamos también, pero sería quien traduce lo que quiere el usuario orientado a si es posible o le ofrece alternativas estándar, se ocupa de la documentación y que se cumplan los procesos de análisis, aprobación, desarrollo, prueba. Sí, hay justamente un seguimiento constante del proyecto. Esto es totalmente cierto de cara a que el éxito del proyecto sea posible. Nosotros como analistas vamos a estar siempre detrás del usuario, de nuestro equipo de desarrollo, del cumplimiento de plazos, de los entregables, de varias aristas, digamos, de la misma problemática, y en líneas generales de que todo esté alineado. Vamos a coordinar trabajo, vamos a coordinar personas. Y está muy bueno ir conociendo esto para que no nos tome por sorpresa, porque al final del día uno por ahí empezó la carrera diciendo voy a ser hacker, voy a destrabar el cajero para que me llene de billetes. Y es mucho más. El analista de sistemas tiene un perfil tal vez sí fuertemente informático, porque en este caso particular es análisis de sistemas,
especializado en computación, pero tiene como una parte de organización y métodos, administración de empresas, hay varias cosas que son parte, ¿no?, del análisis del sistema. Tenemos acá, Facundo, básicamente es utilizar medios tecnológicos que tengamos a mano para satisfacer o resolver necesidades del usuario y de la organización. Sí, sí. Acá tal vez el concepto de tecnología tal vez se queda como siempre, que es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Una pantalla, un teclado, una herramienta de software. Y la tecnología es un pizarrón incluso, en su momento era lo mejor para enseñar, por dar un ejemplo. Entonces, sí, técnicas, tecnología, totalmente. Ahora, ¿cuáles son las mejores? ¿Cuáles son las oportunas? Esa visión es la que nosotros estamos desarrollando a la hora de analizar. Ser oportunos en cuanto a la aplicación de esas técnicas y tecnologías que no necesariamente son siempre software, líneas de código. Ya lo he mencionado. Pero, profe, cuando, no sé, una empresa quiere aplicar para una norma ISO o IRA, que tienen que ver a veces con seguridad, y hay diferentes tipos de normas, y muchas tienen que ver con una cuestión de estructura de la empresa, cómo quién firma, quién no firma, cómo van las cosas tiene que ver con cosas operativas, tiene que ver con, no necesariamente tiene que ver, por ejemplo, no sé, usted puede ser, como contaba hoy una compañera, que contaba que tenía y hablaba del cliente, y probablemente por eso es una empresa que brinda servicios tecnológicos. Pero de repente usted puede ser analista de sistemas, no sé, y ser, no sé, una especie de supervisor de producción en una fábrica. O sea, tiene que ver con el funcionamiento de cómo fluyen las cosas y cómo es el armado de eso, y tiene que ver con mucho, yo le puse ahí breves normas y procesos, tiene que ver mucho a veces con eso, que no necesariamente está directamente relacionado con lo tecnológico. Claro, exacto, ese es el punto. Hay muchas cosas. La única palabra del apunte anterior, la cuestión interdisciplinaria. Correcto, eso debe ser interdisciplinario, tal como lo estás diciendo, y es oportuno, porque justamente lo que trata de abarcar es toda la realidad de la organización y aplicar un modelo que sea eficiente para poder gestionar esa realidad. Como ven, se va yendo para varios frentes el tema de qué hace el analista de sistemas. Pero vieron qué interesante, ¿no? Porque a mí me pasó, por ejemplo, cuando empecé la carrera, que ni me preguntaba. Yo leí el perfil del egresado y dije, ajá, se supone que hay trabajo de esto. No me lo planteaba. Y me encontré por sorpresa en el segundo año de la carrera con que, bueno, el analista tiene toda esta arista y esta gama de cosas por enfrentar, que una sola persona probablemente no va a poder hacer todo esto sola. Lo mejor que puede pasar es que haya un equipo, y que las cuestiones financieras no son menores, que saber calcular los tiempos de desarrollo de las actividades también es fundamental, porque uno quema cartuchos si planea mal los trabajos. La gente se va a terminar bajando del barco, no van a querer estar con el ingeniero de proyecto porque está manejando mal plazos. Hay muchas cuestiones. Es una persona capacitada para analizar procesos e implementar soluciones informáticas de apoyo a los mismos. Muy bien, muy amplia la definición, Alejandro, muy bueno. Todos, en realidad no hubo nada fuera de lugar de lo que están diciendo. La verdad es que tienen una noción, vamos a hacer que eso mejore. Así que, Juan, te escuchamos. Yo estuve pensando que es muy amplio, o sea, todas las definiciones son todas muy buenas, pero es amplia. Lo que yo pienso, o sea, es personal, ¿no? Lo que yo pienso es que es una persona que tiene que estar constantemente viendo el sistema y tratando, digamos, que sea fuerte, que sea robusto, que dure con el tiempo y que sea innovable, o sea, que se pueda innovar o cambiar o poner más hardware o poner más software, que esté, digamos, que sea flexible y que pueda, digamos, ser fuerte, robusto, que, como vuelvo a decir, que dure
y que Sí, sirva después para, si hay cambio, porque constantemente hay cambio, o sea, como dice el sistema, y el sistema ujú. es amplio, muy amplio. Eso es lo que pienso, ¿no? Pero es así. Sí, 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 acá lo que nosotros tendríamos que lograr es entender que hay como frentes abiertos, pero que tampoco es algo malo. Nosotros, en todo caso, lo que tendríamos que tener presente es que esos frentes abiertos están pendientes de que se obtenga la información correcta y ser nosotros capaces de curar la información. La palabra curar sería separar información de los datos que están dando vueltas que son irrelevantes, y ese criterio se desarrolla justamente conociendo esto que vemos en pantalla, cuáles son los objetivos, qué ven los usuarios, qué organigramas o cursogramas hay, qué datos se necesitan, qué tareas se llevan a cabo, y eso va a priorizar nuestra visión, va a darnos el norte de a dónde estamos yendo con el desarrollo del proyecto. Eh, la incertidumbre no es algo malo en este tipo de perfil, para nada, no nos da miedo, y está bueno tener eso claro, porque si queremos todo masticado y servido en una bandeja, directamente dediquémonos a cosas más entendibles, más sencillas de manejar. ¿Por qué se cotiza tanto el analista de sistemas? Justamente porque resuelve cosas que son complejas y hace algo que está muy, muy poco de moda, que es pensar. Pensar no está de moda, así que nosotros vamos a ponerlo de moda. De hecho, piensen en la idea del nerd. Cómo pasó el tiempo y ahora está de moda ser nerd. Está muy bien pagado, está bien visto. Hay mucha gente que envidia a la gente que está dedicada a todo lo que es tecnologías, porque saben que viven en otro planeta, laboralmente están en otro mundo. Eso es lo que sorprende y no deja de llamar la atención. Eh, Así que nada, vamos por acá, eligieron bien, los felicito, los felicito y las felicito. Eh, y bueno, abrir la cabeza por sobre todas las cosas. Vamos a ver nuestra definición canónica, que va a ser relativa. Esto después van a buscar en otros lados y van a encontrarse que no es la única, pero básicamente se puede pensar que el analista de sistemas, la persona quien personifica el rol de lo que acabamos de ver, es la persona que se encarga de estudiar. Sí, esto es lo que leí recién en el chat. La persona encargada de estudiar la información necesaria y los procedimientos de trabajo de la organización con el fin de aumentar la eficacia de la misma. Spoiler, me hicieron un spoiler por el chat, no pasa nada. Igual está bien, está bien. Fíjense que es muy abarcativa la definición, como no puede ser de otra manera, justamente, porque fíjense todo lo que sacamos recién de las neuronas. Empezamos a sacar chispas y aparecieron un montón de cosas. Está muy bien. En líneas generales, lo dicho, es la persona que podría pensarse el hombre orquesta de Haití, podría decirse. No importa. Acá el punto es que nos vayamos acostumbrando a que el perfil es dinámico, es adaptable a muchas cosas, y en particular tiene esa predisposición a gestionar situaciones que son atípicas, ¿no? O sea, cada escenario es distinto, cada cliente es distinto, y eso no es algo malo. De hecho, la habilidad para gestionar todos los perfiles de clientes es lo mejor que puede pasar, y eso llega de la mano de la experiencia. No tenerla no nos tiene que asustar. Sencillamente para nadar, para aprender a nadar hay que tirarse al agua, así que para adelante. Bien, ahora que sabemos lo que es la definición, todos los presentes vamos a ser analistas de sistemas, así que, bueno, yo ya soy. Los estoy esperando en la línea de llegada. Falta poquito, vamos. Ahora vamos a ver un poquito mejor, ¿no?, de qué se trata el análisis, la persona, digamos, de sistemas. Y esto, como decíamos recién, el analista puede desarrollar herramientas manuales o digitales que se monten sobre cualquier pantalla, tecnología disponible, una tablet, un celular, una computadora, lo que fuera.
Acá estamos como especificando un poquito más, cuando el analista incluye la capacidad de operar con código y desarrollar herramientas de software, vamos a estar hablando de un analista especializado en computación. Ahí estamos, ahí es a donde estamos yendo ahora. Entonces, ¿qué hace el analista? Fíjense la primera línea, qué es lo que está diciendo. Está a cargo del proyecto, a cargo del proyecto. Menuda responsabilidad, ¿no? Es el ingeniero del proyecto. Se va a ocupar de que todo llegue a buen puerto. O que el barco choque, ¿no? Ahí hay un montón de... A ver, no puedo marcar con... Disculpen, estoy tratando de... A ver si ahora me deja... Muy bien. Ahí está, ahí me dejó. Bueno, se volvió loco. Sacamos esto, ahí está. El máximo responsable del proyecto se podría decir que es el analista de sistemas. Está a cargo del proyecto. Y fíjense qué importante que es lo primero que hace, justificar el desarrollo. ¿Qué significa esto? El analista de sistemas va a ir abajo del brazo con un montón de información concreta que va a justificar que ese proyecto tiene que llevarse a cabo. Justificarlo significa que vamos a tener que convencer a nuestro cliente de que la mejor opción que tiene es permitirnos asesorarlo y darle una solución digital o física, ¿no? Porque, como decíamos, podría haber sensores de frío, biométricos, inteligencia artificial aplicada, no sé, en cámaras de videovigilancia. Hay un montón de aplicaciones, cada vez hay más, y la verdad eso a veces es como que apabulla, pero tampoco es algo malo. Trabajo no nos va a faltar nunca. Así que básicamente es poder ir al director, al gerente, a los ejecutivos a decirles, muchachos, este proyecto se tendría que llevar a cabo para resolver esto, esto y esto, porque vemos que en el tiempo ustedes están perdiendo tanta plata, tanto tiempo, tantas operaciones, etcétera, y a través de la implementación del sistema van a amortizar en muy corto plazo la inversión. Supongamos que sale 2 millones de pesos, que es muy barato, por cierto, porque el peso vale cada vez menos. La organización puede recuperarlo, no sé, en 2 meses, 3, depende de a qué se dedique, qué cosas se van a resolver, porque hay veces que son cosas tal vez un poco más cosméticas, que mejoran la imagen de la organización, por ejemplo, no sé, actualizar el sitio web o mejorar funciones internas que tal vez de cara a las operaciones no aporta tanto, pero puede llegar a mejorar el registro de datos. Hay un montón de aristas que se pueden encontrar en cuanto a posibles mejoras. Pero en general se busca que sean las más contundentes y visibles para que convenzamos a la gente. Bueno, como siguiente tarea es trabajar el tratamiento de información en el sentido de ver una foto de la organización, tener una foto de la situación en la que se encuentra, y en ese sentido, una vez que se conoce la situación, la foto actual, podemos plantear una futura foto que va a mejorar justamente la situación que se encontró. Si hay alguna problemática, se justifica resolverla teniendo datos duros, o sea, pudiendo medir, pudiendo controlar y obtener reportería, informes o datos que nos ayuden a tomar decisiones. Por otro lado, coordina el desarrollo del sistema. Volviendo un poquito al punto anterior, analizar y tratar la información implica también lo que nuestro equipo de analistas obtiene de las diferentes entrevistas, consultas, encuestas y herramientas que se usan para obtener información. Justamente para poder coordinar el desarrollo, ¿no? Que eso también me faltaba decirlo, no es solamente la información suelta, sino la que nos llega por parte de nuestros propios analistas. Nosotros delegando la tarea, después recibimos un extracto de toda la información y con eso podemos coordinar cuál es el desarrollo, cuáles son las formas oportunas de concretar ese sistema
Eh, y tener, no sé, un prototipo o algo para mostrarle al cliente y decirle, bueno, mira, la mejor forma para nosotros es esta y podemos darle una idea, un diagrama, un boceto. Por otro lado, y esto ya lo mencioné clases atrás, el analista de sistemas asesora. El analista de sistemas es jefe con su equipo de desarrollo, pero para las organizaciones asesora. Y como mencioné hace un instante, el rol que va a cumplir el analista dentro del proyecto va a estar sujeto al seniority o a la jerarquía. Junior, Senior Master, por poner una forma posible. Hoy por hoy está más que desdibujado esto, en particular con los profesionales de tecnología, pero de alguna manera habla también de que tenemos ciertos niveles de experiencia, nada más, nada más. O sea, esas palabritas son puro humo, es como el full stack. El full stack real no existe. Puede tener un conocimiento básico de backend, un poco de frontend, otro poco de, no sé, bases de datos, pero experto en todo, muy pocos. Por eso acá es como un poco de una forma de ponerle una etiqueta, pero no necesariamente es la Biblia, ¿no? Así que vamos a avanzar un poquito más en el sentido de cuál es una posible división que hay de cara a la organización y métodos de la organización de la empresa, ¿no? Tenemos una técnica para entender cómo se organiza todo, cuáles son los métodos de trabajo, y hay un profesional, que es el analista de organización y métodos, que se separa del analista de sistemas, pero vamos a notar que hay similitudes bastante profundas con lo que hace el analista de sistemas. Básicamente la diferencia fundamental es que lo que busca es la eficiencia en el uso de recursos, pero es muy amplio esto. Nosotros en general vamos a ver recursos informativos, tal vez sí un poco de recursos económicos o personal, porque incluso en nuestro análisis de sistema podemos sugerir la creación de un nuevo puesto, de una nueva área, la división de una gerencia o de un departamento. Eso se puede llegar a plantear. Acá en la organización y métodos tal vez se enfoca mucho más en recursos y racionalización de gastos, es decir, inversión también, ¿no? No necesariamente se habla de gastos. La palabra gastos a mí me resulta como un poco limitada. Yo diría, hay veces que se habla de inversión, porque estamos invirtiendo, no sé, en materias primas, por ejemplo. Así que, desde esa perspectiva, las primeras versiones del analista de organizaciones y métodos terminó entendiendo que era relevante tener el análisis de la información también, como un recurso, más allá de que no es tangible, es vital. La información es el recurso más importante que tiene una organización. A veces cuesta verlo a primeras, pero es así. O sea, si tenemos información concreta, oportuna y útil para tomar decisiones, vamos a ser los mejores del mercado. Si tenemos el dato de qué acción va a reventar mañana, podemos hacernos millonarios. Fíjense, ahí ese es el ejemplo rápido, digamos, de cómo la información puede cambiar el rumbo de las cosas. Entonces, la evolución de la organización y métodos terminó dejando de lado un poco la racionalización de recursos, y esto fue deviniendo en el analista de sistemas, que le sumó al cóctel el condimento de las herramientas de software. Y ahí apareció, como veíamos recién, el analista de sistemas, especialista en computación. A ver si había usado esa palabra exactamente. Analista de sistemas especializado en computación. Creo que sí. Casi lo mismo. Bueno, hasta acá me siguieron. ¿Se durmió alguno? ¿Alguna? ¿Se fueron? Le seguimos, profe.
Acá estamos, ya tengo micrófono. Vamos, Gabriel, felicidades. No, me volvía loco, creo. Y hay veces que la mente es más rápida que las teclas. Sí, yo soy lento igual en todo sentido. Puede pasar, puede pasar. Bueno, primero bien y después rápido. Así, esa es mi forma, prefiero eso. Bueno, vamos a ver al analista de organización y métodos. ¿Qué es lo que hace? Ojo que estas personas siguen existiendo, y habitualmente son parte del Departamento de Recursos Humanos. Son los que estructuran organigramas, hacen manuales de conducta, manuales operativos, o sea, siguen estando, no es que esto pasó a la extinción, siguen estando, pero tal vez nuestra perspectiva, si bien está bastante orientada a lo que hace el analista de organización y métodos, tiene distinciones, tiene algunas cosas diferentes. De todos modos, o sea, es un análisis tal vez más blando y el del analista de sistemas es un análisis más duro, es más técnico. Se enfoca en corregir cuestiones más concretas, más medibles. Sin embargo, esta arista, tal vez un poco más blanda, es importante para el analista de sistemas, porque tiene que tener una interpretación de la parte blanda de la realidad de una organización. Así que vamos nosotros a entender ahora, respecto a la estructura, qué es lo que analiza el analista de organización y métodos. Es muy parecido a lo que vimos como analista de sistemas. Análisis estructural, es decir, definición de departamentos, de centros decisorios, si hay gerencia, directorio, asesores externos, todas esas cuestiones que hacen al entendimiento de una organización. Acá puede ser infinita la lista, por eso simplemente lo doy como una visión general. Y por otro lado, las funciones, que es el rol de cada uno de los cargos que se crean, que se supone que deberían estar haciendo dentro de la organización cada uno de los participantes. Respecto a procedimientos, lo que va a analizar es el procedimiento administrativo, es decir, manejo de información, cómo se administra la información y asimismo los recursos, porque la administración es muy amplia. El administrativo ataca un montón de temas, no solamente datos, sino que muchas veces está operando con informes impresos, con herramientas, con cosas que pasan en la organización. Por otro lado, va a hacer un análisis del diseño de formularios, que esto no es un tema menor. Y el concepto de formulario, a ver si alguien se anima a decirme qué es un formulario. ¿Qué es un formulario? Una planilla para cargar información. Planilla para cargar información. Está bastante cerca. Sí. Bastante bien. Ahora, esa planilla... En mi laburo, por ejemplo, tengo formularios de ingreso y cargo información de los vehículos con un diagnóstico. Bien. Y después, como trabajando sobre el mismo formulario, hay otro diagnóstico más técnico y una elevación al departamento de reparaciones, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Buenísimo, Gabriel, el ejemplo está muy bueno. Y fíjense qué tiene eso, es un formato. O sea, ese formato permite lo que dijo Gabriel recién, derivarle a el área de reparaciones los detalles de un incidente, ¿no? Yo creo que estamos abandonando de a poco la visión de un formulario para llenar a mano, en papel. Ya eso creo que hay cada vez menos, ¿no? En mi caso, perdón, Gabriel. Sí, no pasa nada, Gabriel, al contrario, participen. Yo quiero que participen. En mi caso se hace de ambas maneras. Se hace de manera física en papel y de manera virtual. Perfecto.
el mismo Bueno, formulario se completa una parte física a la hora del ingreso con el usuario, digamos, claro, constatando datos, y sí. después la segunda parte, digamos, se hace virtual, que es una derivación a un terciarizado, por decirlo de alguna manera. O sea que digitalizan los datos que recibieron de forma física. O lo se digitaliza escaneándolo, o se vuelca toda la información escribiéndolo en la computadora. Claro. Saludos al canario. Ah, sí, justo me entró un mensaje, perdón. Y era de noche y el canario estaba cantando ahí. ¿Estamos todos de acuerdo con la definición de formulario? No es solamente para recolectar información, sino también para eh, rellenar, digamos, cosas, digamos, qué sé yo, eh, si es grande, qué sé yo, si es mayor, domicilio. Bueno, en realidad sí, es toda información, así que yo creo que Claro, sí, sí, sí. perfecto. Ahí hay una... Porque ¿A es dónde va, muy... profe, con la Sí, pregunta? Agustín. ¿A dónde va? Agustín, no llegué a escucharte bien. ¿A dónde va con la pregunta de por qué formulario? ¿De qué documentación? No, ¿saben por qué voy con esta pregunta al hueso? Porque es algo que confunde mucho. En mi experiencia se confunde mucho la idea del formulario. Entonces, está bueno hacer la mayor definición posible de qué es. En particular, es un formato de información que está estructurado para lograr obtener datos útiles para nuestro sistema, tanto de entrada como de salida. Es decir, que nosotros vamos a tener formularios, que acá bien dice Victoria, que hay formularios que se usan para informar cosas. Fíjense qué importante que es el concepto de formulario. Da estructura a los datos. No es lo mismo, a ver, un formulario para pedir una visa que para reparar un vehículo. O sea, tienen datos relevantes que permiten operar a cualquier organización. Por eso la énfasis que estoy haciendo. No sé si ahora es un poco más claro, Agustín. Sí, profe, sí. Excelente, buenísimo. En, re- en realidad veo, sigue siendo toda información, o sea, ya sea como sea, entrante, saliente, visa, toda esa Sí, información. Ahora exacto. hay varios, es muy amplio eso, pero todo sigue siendo Sí, información. exacto. Y están formateados acorde a la necesidad que se plantee en cualquier organización. No todas necesitan los mismos datos y esto es lo relevante de los formularios. Son muy importantes. Por eso es tan importante que ustedes como analistas sepan que el concepto de formulario está un poco desdibujado, en particular por lo digitalizado que está todo. Antes un formulario era muy claro, veías una hoja en una oficina donde te pedían llenar estos datos, por favor. Ahora es todo digital. Entonces, cuando pensamos en un formulario, ya nos cuesta entender a dónde está metido. Y en general, por ejemplo, un formulario de contacto en una página, te piden tu correo, tu nombre y una consulta brevemente escrita. Listo. Y tienen una API que manda un correo al área que va a recibir esos datos. Por eso es tan importante que nosotros sepamos a dónde apunta. Y recordar que hay de entrada y de salida. Y esos formularios permiten que el sistema reciba información oportuna. O sea, va a ser una limpieza de datos irrelevantes y va a admitir únicamente los que son necesarios para poder operar. Eso básicamente es importante que lo tengamos claro y bueno, espero que así sea. Espero que así sea. Ahora, analista de organización y métodos va a ser algo que el analista de sistemas habitualmente no tiene nada que ver. Es el ordenamiento de oficinas. Es la persona que va a pensar logísticamente qué áreas conviene que estén cerca, en el ejemplo de Telecom, por decir algo, nosotros tenemos varios edificios. Ahora, bueno, con esto de la pandemia se desdibujó todo, pero antes toda el área corporativa estaba en un solo edificio, el área de técnicos de AMBA y Ciudad de Buenos Aires también estaba en un solo edificio, o sea, separados.
Pero la idea era poder obtener, por ejemplo, que los técnicos estén en el edificio donde están las herramientas, donde están los insumos, donde están los equipos, que la gente corporativa estén los ejecutivos de cuenta, los técnicos y la gente que gestiona project manager, líderes de proyecto, toda esa cuestión siempre estén en el mismo edificio, por una cuestión de poder organizar entrevistas, reuniones con clientes, reuniones de equipo. Fíjense que todo esto es mucho más organizativo, tipo eventos o cosas muy puntuales que el analista de sistemas tanto no le va a importar. Va a estudiar la estructura, puede sugerir, sí, que se haga un cambio de oficina, de departamento, de piso, de lo que sea, pero siempre como acotado, no es su función, no es su rol principal. Y por último, el analista de organización y métodos, y esto es muy importante, es la medición del trabajo administrativo. Es decir, trata de entender cuál es el plazo que toman cada una de las actividades en la organización con el propósito de medir el trabajo, o sea, poder saber, planificar cuánta gente va a hacer falta en determinada área para poder gestionar la operatoria diaria, dependiendo de la actividad, dependiendo de la complejidad que tengas. Saber los tiempos de trabajo puede llevarnos a administrar mejor los recursos, que es básicamente lo que habíamos visto al principio. Fundamentalmente eso. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Espero que haya quedado claro qué hace el analista de organización y métodos, para poderlo distinguir del analista de sistemas. Y por último, vamos a conocer al analista programador. Analista programador que es un analista de sistemas, pero probablemente o bien que no le interesa en absoluto la parte de gestión y tal vez le interesa sí el código y se siente mucho más a gusto con ese rol. Entonces, lo que hace es bajar a código todo lo que se planteó previamente, todos los análisis de datos, la documentación, las reuniones con los clientes, los criterios y estándares de calidad, todas estas cuestiones que hacen al proyecto obtener el producto, que es el programa. Entonces, lo que hace es justamente codificar ese programa y lo que propone justamente a través de esa herramienta es que el sistema pueda funcionar o mejorar sus procesos, en base, como les decía, a la información que da el analista del sistema. A ver, acá pareciera como que son dos castas, ¿no? Es como que uno está por encima del otro, y no, para nada. Son iguales, son pares en cuanto a que están en el mismo barco, y es fundamental las dos aristas, o sea, el que codifica y el que mide qué es lo que se va a codificar y en qué tiempo y demás. Y acá hay una observación importante, que es que el analista de sistemas está en condiciones de hacerlo. Si es el caso, puede llegar a ser también el que codifique. No es obligación, pero el analista de sistemas tiene la potestad también de ponerse a codificar. Esto obviamente siempre y cuando el sistema sea de corto alcance, ¿no? Porque si es un proyecto muy grande, o sea, necesitamos más gente, más recursos para poderlo gestionar. Sencillamente eso, estimo que es sencillo de entender. Recordemos la distinción: analista de sistemas como líder de proyecto, después existe el analista de organización y métodos, que podría también ser un soporte para el análisis del sistema. Nosotros podríamos pedirle informes o cuestiones puntuales de la organización. El escenario de que existe el analista de organización y métodos tal vez viene de la mano. Estuviste, Agustín, peleando con Fivertel 3 horas. ¡Qué desgracia! Los odio, profe, los odio. Dígale que los odio. ¿Pero qué pasó? ¿Fueron a tu casa? ¿Te resolvieron el tema? No, a mí por suerte no son problemas de conexión. Siempre algún problema que tengo administrativo es administrativo con Fivertel. Y ahora personal, ahora Telecom, usted Laura. Sí, pero estoy en otro lado. Es una cosa terrible. Otro día estaba un asado, 20 personas y todo el mundo siempre tuvo un problema con esa empresa.
Ah, Ese, sí, no tengo un problema con eso. el tema de charla, ¿no? ¿Y cómo te arruinaron el fin de semana esta vez? Decía. Terrible. Ay, 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 ay. Y acá Juan decía, al ser relevante se hace específico y por específico quizás sería tan amplio como infinito. Un Google Form es un formulario, tal cual, Guillermo. Hay un montón de ejemplos. Eh, bien, bien, no se me escaparon tantos mensajes en el chat, estamos bien. Nada, englobando el tema, como decía, organización y métodos es un analista que habitualmente es parte del equipo de recursos humanos y habitualmente, ¿no? Y puede ser un soporte muy fuerte para el analista de sistemas, el líder del proyecto. Y por último, bueno, el analista programador, si se enamora del análisis del sistema y le gusta lo que hace, puede terminar siendo líder de proyecto o analista de sistemas. Depende mucho de las inclinaciones de cada uno. Pero bueno, la verdad es que a mí por lo menos me resulta súper interesante este tema. Es muy, muy amplio, pero también nos ayuda a poner los patitos en fila para saber a dónde vamos a nosotros evolucionar como analistas. Y cuál es el rol que nos toca dentro de todo este cuento, ¿no? Bien. Cierro la grabación. Gracias por escuchar. Felices Pascuas. Mensaje final de grabación. Y ahora me gustaría que si tienen alguna, la puedan plantear, alguna duda, algo que les haya quedado de todo esto colgando o no haya sido claro. Yo desde donde pude escuchar, todo claro, pues los primeros 10 minutos no tenía buena conexión, se me iba, venía. Así que Sí, creo que todo bien. clarito, profe. Perfecto. Facundo, todo ok. Gracias, Facundo. Sí, Rodrigo, vamos a verlos totalmente, tal cual. Sí, porque ahora nosotros estamos metiéndonos en la pileta, después vamos a empezar a nadar. Excelente, Facundo, gracias. ¿Alguna va a subir, como sube toda la semana, alguna cosa? ¿Tarea? Todavía no son todas las semanas. Voy a ir metiendo clase por clase, yo les voy a ir avisando, no se preocupen. Esta clase no. Genial. Esta clase no, ya de hecho el guión de clase no pide nada. Zafaron. Oye, una cosa menos, gracias. Claramente, claramente. Dos cosas importantes. Primera, espero que puedan descansar estos días si tienen días libres. Segunda, ya tocó el timbre del recreo, pero como hoy fumigan, nos tenemos que ir ahora en un ratito, así que yo voy a cerrar la clase por hoy. Les quiero agradecer su tiempo y que estén del otro lado. Espero verlos la semana próxima. Me acaban de confirmar, ahora no trabajo mañana. No me cabe la... Excelente, Vianey. Por favor, antes de irse, no se olviden de poner el presente.